Muy buenas noches, estudiantes. Empezamos con el modelo que nos corresponde, la psicología Gestalt. Acá vamos a observar, les voy a presentar una figura y quiero que la puedan, a ver, ¿qué es lo que perciben en esta imagen? Si te das cuenta, has percibido una imagen a la primera. Entonces, esto significa que nuestro cerebro ha reorganizado esos estímulos, esas formas, y han hecho que puedas ver una forma rápidamente. Y esa es la función principal. El cerebro tiene la función de organizar todos aquellos estímulos que estamos observando en el día a día, en este incluso momento. Son muchos estímulos y el cerebro tiene que tener la capacidad de agruparlos y poder tener una sola percepción respecto a ellos y encontrarle un sentido. Ahora, dentro de la corriente de la Gestalt tenemos acá varios representantes como Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Kafka, que es lo que le indican Kafka, y también está Kurt Lewin. Es importante señalar que este grupo de psicólogos hacen posible que podamos entender al ser humano de una manera más total. Ellos mencionan y dicen que el ser humano es como una totalidad, pero ese todo es mayor a la suma de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros no solo somos cuerpo, no solamente somos mente, no solamente somos afectos, sino que el ser humano es toda la unión de estos elementos y forman un ser humano. Por tanto, la Gestalt tiene el significado de la forma. ¿Y qué es lo que quieren investigar ellos? ¿Qué quieren conocer? Quieren conocer cómo percibimos nuestros sentimientos, cómo percibimos nuestra realidad, cómo percibimos nuestro mundo, a través de qué métodos. Principalmente utilizan el insight. ¿Qué es el insight? Es la posibilidad de entendernos. Es esa visión interna que podemos tener cada uno de nosotros. Algo acá diferente a las otras corrientes es que los demás les dicen cómo y qué y cómo deben de actuar. El psicoanálisis indican los trastornos que tiene, las causas que también son sus orígenes en la historia del niño, pero acá en la Gestalt ellos mencionan que tú como ser humano tienes la capacidad de poder realizar una visión interna, un entendimiento de ti mismo y a través de eso poder lograr la comprensión y la resolución de algún problema que tengas. Aquí está, comprendernos por medio del insight. ¿Quién? Nosotros. Y el psicólogo gestáltico es aquel que nos va a acompañar y guiar dentro de este proceso. Algo también importante que indica la Gestalt y que también se ha observado en muchas investigaciones del cerebro y de las percepciones es que nosotros percibimos nuestra realidad en función a las experiencias que hemos tenido anteriormente. Por ejemplo, no todos pensamos igual y es porque nosotros vivimos en diferente tipo de familias y hemos crecido con diferente tipo de personas. Hay algunas personas, por ejemplo, que como ahora estamos viviendo en esta pandemia, hay algunas personas que son extremadamente rigurosas con la higiene y hay otras personas que son mucho más sueltas, más permisivas con esta actividad. Entonces, esa forma de percibir este momento también se ve influenciada por la experiencia que ellos han tenido en su niñez, en su adolescencia, etcétera. Así que es importante que reconozcamos que la experiencia que podamos haber tenido influye en nuestra forma de percibir nuestra realidad. Ahora vamos a ingresar a los principios de la Gestalt. Es importante entender que muchos de esos principios lo utilizamos ahora en nuestra práctica psicoterapéutica como psicólogos gestálticos. ¿Cuáles son esos principios? La figura y fondo. ¿Han observado? Ya lo habíamos puesto. ¿Qué es lo que has observado? Esa es tu figura, eso es aquello que puedes observar con mayor facilidad. Y aquello que no has podido observar es tu fondo. Si tomas más atención vas a poder encontrar que empieza a resaltar otras formas de este cuadro.
Entonces, a veces la figura vuelve al fondo y el fondo se vuelve figura. Por eso, primero ves el elefante, luego te acercas más y ves al caballo, te acercas más y ves al perro, te acercas más y ves al gato. Entonces, lo que estaba al fondo se vuelve hacia adelante, le prestas más atención y se vuelve figura. Otro principio es la proximidad. Su nombre indica, el cerebro tiene la capacidad de poder agrupar los diferentes elementos que encontramos en nuestro entorno en relación a qué tan cercano se encuentra. Si hay elementos que están cerca, entonces el cerebro rápidamente los une más para poder formar, para poder realizar esa forma. Por ejemplo, acá hay algunos elementos que están separados, aislados, pero si los miramos así, uno por uno, de manera separada, no tiene ningún sentido, ningún significado. Pero si el cerebro automáticamente lo agrupa por cercanía y vemos a este gato o a este felino. Otro principio es el principio de la similitud. Aquí, similares, parecidos. El cerebro tiene la capacidad de poder agrupar igual los elementos en función a un mismo color, una misma forma, la forma en la que están puestos o alineados. Y es esto. Por ejemplo, acá, ¿podemos verlo de manera separada? No. Automáticamente el cerebro tiene esa función de poder organizar, ordenar estos elementos de manera más simétrica, en base a sus similitudes, ¿no? Entonces tenemos los círculos son azules, los cuadrados son amarillos y los triángulos rojos. Ya tenemos respuestas concretas. ¿Y eso quién lo hace? El cerebro. ¿De manera automática? Sí. Vamos a seguir con otro principio, que es el principio de la dirección común. En todo momento, cuando estamos en la calle, vamos a observar diferentes tipos de líneas, curvas, manchas, pero no las vemos así por separado. Las señales de tránsito, por ejemplo, no tienen figuras detalladas, ¿no? Un hombrecito caminando ahí por la acera, digamos, no es una figura detallada, es como un palote y nosotros ya interpretamos que eso significa que es peatón, ¿no? Por ahí pasa el peatón. Y lo mismo pasa con esta figura. ¿Y eso quién nos da? Nuestra mente. El cerebro nos da la posibilidad de agrupar esos elementos en función a su dirección. Acá observamos, por ejemplo, líneas diagonales, verticales, horizontales, y el cerebro automáticamente, de manera muy rápida, sin necesidad de pensar mucho, ha formado algo. ¿Qué es? Un cubo. No vemos por separado los puntos con esas pequeñas rayas como patitas, sino hemos tenido la capacidad de poder ver de golpe, agrupar en función a esa dirección de esos elementos y vemos un cubo. Esa es la ley de la dirección común. La ley de la simplicidad, su nombre indica. Nosotros tendemos a ver las cosas de manera más sencilla. Y cuando vemos de manera sencilla, significa que tendemos a percibir las cosas que más nos importa. Aquello que no nos interesa, no lo vemos. ¿Ya? Así que en este momento hay algunas cosas que me están tomando más en cuenta, que se están dando cuenta ustedes más rápido, que están logrando captar más rápido. Y eso se debe a aquella experiencia previa que tienen. Hay algunas cosas que no me están captando, conceptos que tal vez no los conocen. Entonces, agarran las cosas más sencillas para tener una idea de lo que estamos hablando. La ley de la simplicidad significa eso. Acá tenemos una figura. Lo primero que yo veo, es un rombo. Pero si analizamos más, nos adentramos, pensamos un poquito, prestamos más atención, vemos que hay dos Ks juntitas. Pero no hemos visto porque eso es más complejo. Ahora, aquí está otro principio, el principio del cierre. Recuerden acá, principio de cierre. ¿Qué hacemos? Cerramos. Hay figuras, hay elementos en nuestro entorno que están todas separadas, dispersas, pero el cerebro hace que tengamos la posibilidad de cerrar. En esta figura hay manchas.
No vemos solo la mancha, una aquí y otra allá, sino automáticamente hemos visto y ya está ahí armada la forma, que es un perro. Y lo ha hecho sin necesidad de estar analizando, reflexionando, es inmediato. Y esa forma de percibir de manera inmediata se debe a aquellas experiencias que hemos tenido. Por ejemplo, todos conocemos un perro. Ahora, ¿cuál es el objeto de estudiar la Gestalt? Las percepciones. Cómo el ser humano percibe su entorno y se percibe a sí mismo. ¿Con qué métodos lo realiza? A través del insight. ¿Qué es el insight? Es la posibilidad, la capacidad de percibirse a sí mismo, de entenderse a sí mismo, de esa visión interna que va a tener el ser humano, no solo de lo que piensa, sino de lo que siente, no solo de los sentimientos, afectos, sino también de lo que siente su cuerpo. En sí, el ser humano tiene la capacidad desde la Gestalt de poder ser una unificación. No solo somos mente, corazón y cuerpo, somos todo uno y todos unos podemos llegar a entendernos y resolvernos. Así que esta corriente tiene mucha influencia en la educación. A ver, aquellas personas que trabajan con los niños, con los jóvenes, ¿usan o no usan estos métodos? Utilizan, tenemos todas las técnicas, tenemos esas fichitas de juego con colores. La idea es lograr atraer esa atención selectiva en cada uno de estos niños. De esa manera podemos aprender. Aprendemos saboreando, observando, sintiendo, escuchando, mirando. Entonces, hacemos uso constantemente de estos principios sin saberlo. También, uno de los grandes aportes de la psicología gestal es que todos estos conocimientos teóricos han hecho posible que la terapia gestal pueda basar su intervención terapéutica hacia el ser humano. O sea, la terapia gestal considera al ser humano como algo íntegro. No solo piensa, no solo siente y no solo siente la sensación de su cuerpo o actúa, conducta. No, el ser humano es todo y trasciende esa totalidad. Eso es importante. El todo esto que tenemos es más. El todo es mayor que la suma de estas partes. Nosotros no solo actuamos, no solo pensamos, sentimos también. Trascendemos nuestra vida. En la terapia gestal lo que nos permite es prácticamente conocernos, descubrir lo que sentimos, pensamos, por qué hacemos las cosas, pero no nos lo dice el terapeuta gestáltico, sino que esta terapia gestal permite que el propio paciente pueda reconocer sus propias dificultades, pueda vivir en el presente, pueda asumir su responsabilidad y pueda modificar su realidad. Así que esta breve reseña, así súper breve, de lo que es la corriente gestal. Recuerda que estudia las percepciones. ¿A través de qué? Del insight. Nos vemos en otro momento.